pregunto de inmediato, en el gobierno de Michelle Bachelet se hizo mucho aspaviento, y yo creo que con razón, porque probablemente la deuda era más grande todavía, de que en esta materia se había avanzado mucho. Sí, de 10 a 30%. Todos los estudios muestran que probablemente en esos años de vida es donde mayor impacta. Lejos. Lo que se hizo fue absolutamente insuficiente. A ver, veamos el vaso semilleno, semivacío. Primero que nada, mi historia con Educación 2020, que tiene 3 años de existencia, comienza a fines del 2008, comienza con una columna que yo escribí en La Tercera, en el año 2006, que se llama La brutal verdad de la educación. Una columna chiquitita en donde más o menos decía lo mismo que... Y me llegaban mails a raíz de las columnas, como a ti te deben llegar, y me llegó un mail de una diputada que yo conocía poco, Carolina Toa, que me decía, muy escueto, que decía: Mario, te felicito, aquí en el Congreso estos temas de educación no le interesan a nadie. Felicidades, Carolina. A nadie. No era tema. Y Michelle Bachelet, yo creo que es la primera presidenta en la historia que toma el tema de los jardines infantiles y dice: chuta, hagamos algo, y logra, dicho en positivo, triplicar la cobertura de jardines infantiles, de 10 a 30 y tantos por ciento, o sea, 30 y tantos por ciento. Pero mantenemos un déficit brutal. Pero Pirincho, la cobertura de jardines infantiles en el quintil más pobre es 30%. ¿Tú te imaginas las consecuencias, no solo escolares, sino para las madres de esos chicos? Es una cuestión pecaminosa. Y este gobierno no está haciendo nada. Lo paró de una manera incomprensible. Ahora, cuando hacen sus anuncios de preescolar, porque dicen la importancia de preescolar, se están refiriendo a prekinder y a kinder, no a jardines infantiles. Tú decías recién, Mario, el tema del estatuto docente. Hay una cuestión que a mí me impresiona, fíjate, sé que esto se ha tocado varias veces, pero quiero totalmente preguntártelo. Cuando se habla de este movimiento estudiantil como una cuestión revolucionaria, yo, más allá de la empatía y simpatía que tengo por algunos de los dirigentes, y en general debo confesar por lo que fue en su origen el movimiento estudiantil, de revolucionarios tienen bastante poco, a lo menos al modesto modo de entender de cómo yo lo veo, porque si hay algo que había que cuestionar, que tiene que ver con esta vieja y bonita lógica de matar al padre, es justamente preguntarse respecto de quién nos enseña, de cómo se nos enseña, de cuánto no se nos moldea de una y otra forma. Y para mí sigue siendo bien sorprendente que personas a las cuales conozco algunos, como Joey Jackson y otros, y estimo, marchen de la mano de Gajardo. Y digo Gajardo porque no lo quiero personalizar en él, pero tengo la impresión de que, como ocurre en salud, que los colegios profesionales en este caso han transformado una suerte de sindicato, y cuando uno trata de mirar incluso con la mayor objetividad, no hay un esfuerzo relevante por mejorar lo que parece central en el proceso educativo, sino que hay solamente una demanda salarial muy legítima por lo demás, pero cada vez que esta se ha tratado de vincular con cosas que sabemos que son cruciales para modificar el cómo se le enseña a los cabros, nos encontramos con una barrera infranqueable. Mira, aquí estamos hablando al principio de la conversación de las tragedias que están ocurriendo ahora. Esta es otra tragedia, pero en la cual yo creo que también es pertinente poner las cosas en su justo lugar. Mira, primero que nada quiero disipar un mito. Me llegan decenas de mails diarios. ¿Cómo es posible que los profesores no se evalúen? Mentira, los profesores se están evaluando desde hace ya más de 5 o 6 años, ¿no? Es decir, costó, pero se están evaluando. Costó porque el gremio se defendió con sangre, pero se están evaluando. Primero que nada, aclaremos. La evaluación es bien rasca, pero algo lo que hay. Nuestra meta es que no tengamos que tener evaluación. Nuestra meta es que los alumnos que entren a pedagogía, como ocurre en Finlandia, por ejemplo, sean de tan excelente calidad, porque se les ofrece una carrera tan digna y tan bien remunerada, que, como ocurre en Finlandia, postulan 20 por cada cupo en pedagogía. De acuerdo.
y son seleccionados no solamente por la PSU finlandesa, así que existe, sino que entrevistas vocacionales, entrevistas psicológicas, o sea, seleccionar a los candidatos a profesores en esos países es una impresión muy fuerte. Es la élite. ¿Ah? Derechamente es la élite. La élite de esos países la que entra a estudiar pedagogía. De acuerdo. Una vez que tú lograste, porque además saben que van a hacer después una carrera digna y respetable. Ok. Y razonablemente bien remunerada. Una vez que tú hiciste eso, se recibe el 98% de los que entraron y el desempeño posterior es tan bueno que no hacen evaluación docente nacional. Y la retroalimentación del profesor es una conversa entre el director y el profesor. De acuerdo. Ahora, ese es el óptimo, el escenario al que hay que llegar. Más aún, si no llegamos a ese escenario, no vamos a tener una educación como no la merecemos. ¿Okay? Para ser clarito. Ahora, el gremio docente es un gremio que en los últimos 30 años la carrera docente en Chile fue demolida. Demolida. ¿No? O sea, sería largo para esta conversación hacer la lista de política. Pero si yo te dijera, mira, Pirincho, ¿quieres que demolamos la carrera docente? Mira, hagamos esto y termina en la situación de un gremio confrontacional, ¿no? Además, en una situación en la cual, como tú dices, la defensa gremial pasa a ser, la gremial laboral, digamos, sí, pasa a ser prácticamente el leitmotiv de la existencia del gremio. Pero la solución, en el fondo, pasa por que el gobierno diga vamos a tener una carrera docente digna y los profesores, bien, que primero que nada que vayan egresando de buenas escuelas de pedagogía, les podamos ofrecer así tanto más de dinero, porque con esto no van a entrar a la pedagogía, salvo unos pocos engrupidos por las becas, ¿no? Ahí está la clave. Okay. Ahora, vamos a tener que tener una carrera docente de muy alto nivel y vamos a tener que tener coexistiendo una carrera docente como la actual. Y el que quiera migrar de una a otra, que migre, ¿no? Pasando por todos los test y todos los filtros y ganando. Y esto me lleva al tema de la plata. Hemos calculado que lograr esto, o sea, lograr que más o menos un tercio de los profesores de excelencia gane aproximadamente 500.000 pesos más al mes, con lo cual estamos lejos todavía de la remuneración de otras profesiones, costaría $2.000 millones al año. Solamente el aumento de remuneraciones en el caso de este tercio. En un tercio de los mejores profesores de Chile, ¿no? Entonces, ¿qué chiste me están dando de que vamos a poner $4.000 millones en un fondo a gastarse entre 4 y 6 años? Además, para gastarse en superior y en general. Sí. Y sin contar el rescate de la educación pública, sin contar la preescolar, sin contar todo lo demás. Entonces, pero ya entraremos al tema monetario. Pero más o menos esa es la situación escolar, ¿no? Ya. Pero entonces, drama, tragedia griega, tenemos un gremio confrontacional que está ayudando a matar la educación pública, ayudando a matar sus propios puestos de trabajo, con tal de... Ok, en un cuadro donde identificamos las dos madres de esta batalla, que son básicamente segregación y estatuto docente. No estatuto docente, perdona que sea categoría. Sí. Profesión docente. Ok, profesión docente. El estatuto docente no es, como cree la gente, tan maligno. Hay que mejorarlo, hay que ajustarlo. En enero ya se le hizo un ajuste en la Ley de Calidad y Equidad. Hoy día los directores buenos pueden despedir a los flagrantemente mal evaluados. Es decir, requiere ajustes, De acuerdo. pero no es el problema central. Entendamos, el problema central es ofrecer una profesión docente digna al futuro. Vamos a superior. Vamos a ver. Parto con la siguiente provocación. Teniendo en cuenta que este y otras cosas valen mucha plata, que esa plata no necesariamente la tenemos,
que probablemente para tenerla vamos a requerir tarde o temprano allanarnos, hacer una reforma que signifique ingresos para el Estado de suficiente cuantía como para poder abordar los mínimos problemas. Dicho todo eso, esta es la provocación. Si tuviéramos la plata para aquello, si la tuviéramos incluso, ¿estarías o no estarías de acuerdo de que la educación universitaria fuera totalmente gratuita en todos los quintiles, en todos los segmentos y en todas las carreras? 2 o 3 prevenciones anteriores. Primero que nada, Educación 2020 nació para el tema de educación general. Nunca decidimos que no íbamos a entrar al tema de educación superior. No soy un experto como puede ser Gerard Beyer en educación general. Yo estoy subiéndome a este carro hace solo 3 años, hay gente que lleva 20 años estudiando. Pero ciertamente no lo soy en educación superior, mucho menos, ¿no? Ahora, dicho lo anterior, no nos vamos a cansar nunca de decirlo. El partido de la educación en Chile se juega en preescolar y en básica. Los 90 minutos, media y superior, son el alargue, compadre. Y si ya vais, no es broma, si ya vais perdiendo 3-1, y si ya vais perdiendo 3-1 a los 90 minutos y te dan un alargue de 5 minutos, no digo que sea irremontable, los milagros ocurren, pero es muy